Bueno, en el ámbito de la comunicación existe, por supuesto, la violencia de género con muchísimos matices y muchísimas modalidades. La principal, la que se ejerce desde el medio de comunicación hacia la sociedad, hacia las mujeres de la sociedad, que tiene que ver con lo que está tipificado como la violencia mediática. Hacia adentro de los medios hay un montón. Las mujeres ocupamos pocos lugares en la decisión dentro de los medios de comunicación. Ocupamos lugares de adorno en algunos casos, hagan un recorrido por las radios y la televisión para ver cuáles son los lugares que ocupan mayoritariamente las mujeres. Caso específico, el de las periodistas deportivas, que tienen muy poco espacio y hay mucho prejuicio hacia ellas. Y somos menos. En los medios de comunicación somos muchas menos mujeres que varones, por lo tanto no estamos representadas, nuestra voz no está pudiendo llegar y transmitirse después a la sociedad. Después hay otro tipo de violencias más cotidianas y que tienen que ver con el trato, con un montón de cosas que están naturalizadas, en qué lugar nos ponen, qué espacio nos dan dentro de los medios, cómo nos podemos expresar. Así que es muy variado el tipo y las modalidades de violencia que se ejercen hacia las mujeres en los medios de comunicación. Hay muchas que son muy evidentes, que son las que quizás ya todos, todas y todos detectamos. Muchas veces yo digo que hay cosas que nos hacen ruido, incluso si no sabemos por qué están mal, pero sabemos que hay algo ahí que está mal. Ese es un ejercicio que hace un par de años, hace nada, no teníamos, y entonces ahí ya se nota que hay un recorrido que hemos hecho como sociedad que nos demuestra de alguna manera por qué era tan necesario empezar a plantearnos una perspectiva de género. Es interesante porque muchas veces cuando hablamos de perspectiva de género parece que quienes somos feministas estuviéramos forzando un discurso o una forma de comunicarnos a quienes de alguna manera no comparten los valores y las luchas del feminismo, pero en realidad si ustedes se ponen a pensar, la perspectiva de género existe hace un montón. La diferencia es que antes la perspectiva que se nos imponía era solamente la de los hombres y sobre todo la de determinado tipo de hombre, el hombre blanco, el hombre heterosexual, el hombre de clase media alta, el hombre que había pasado por algún tipo de, vamos a decir, educación formal. Y de ahí venía todo el periodismo que giraba no solo en la ciudad de Santa Fe, en todo el mundo. Eso produjo que lo que tuviéramos en los medios de comunicación es una conversación entre hombres a donde a las mujeres y a las disidencias a veces nos invitaban a hacer algunas cosas, a hacer espectáculos, a hacer notas de sociedad, a hablar, por ejemplo, ya que estamos en un gremio docente, de educación. Durante un montón de tiempo las redacciones de los diarios y en las radios y demás, la educación era un tema que se le dejaba para que escriban las compañeras mujeres porque era como una extensión de las tareas de cuidado hogareñas y el rol que socialmente se nos impone. Entonces, quizás ya sabemos como periodistas, como comunicadores y ustedes como audiencia, como consumidores de medios, ustedes si ven que hay algún periodista que le está echando la culpa a una víctima de lo que le pasó, si la asesinaron, si la violaron, si la violentaron, ustedes ahí ya entienden que hay algo que está mal. Pero no es solamente eso, ejercer la violencia de género desde los medios de comunicación. También, como les digo, invisibilizarnos, relegarnos a determinados lugares y no permitirnos formar parte de la conversación más amplia para no poder hablar de otros temas, no poder hablar de deporte, no poder hablar de política, no poder hablar de economía. Cada vez más son las compañeras y los compañeros que se están abriendo paso en esos lugares, pero cada vez nos cuesta más también porque hay más resistencia. Entonces, desde los medios como lugar de trabajo, lo más difícil sigue siendo eso, sigue siendo que se nos valore como se valora la palabra y la opinión de nuestros compañeros varones, incluso muchas veces que no están tan capacitados como nosotras o nosotres, pero que en definitiva también terminan de alguna manera entrando en determinados lugares porque cumplen con determinados estereotipos. ¿Cómo salimos de esta? Yo creo que hay que hacer una apuesta fuerte por el activismo por un lado y por otro lado por la capacitación. Nosotras creemos que tenemos que dar un paso más en cuanto a eso y es intentar lograr la capacitación obligatoria en materia de género dentro de los medios de comunicación y en todos los estamentos. Nosotras tenemos en nuestro sindicato muchas capacitaciones, hemos a lo largo de los años venido trabajando en el tema. Lo que pasa es que al ser voluntarias, esas capacitaciones vienen
solamente las personas interesadas. Y hay un montón de otras personas, varones en su mayor parte, pero no solamente, que son quienes van cometiendo estos tipos de violencias simbólicas que están naturalizadas dentro de los medios y fuera de los medios, que jamás se acercarían voluntariamente, ni lo han hecho hasta ahora, a una capacitación en tema género, o periodismo con perspectiva de género, o Ley Micaela, si se quieren los medios. Por eso nosotros estamos apostando a juntar un poco de poder para poder plantear en nuestras paritarias la obligatoriedad de que nuestras compañeras y compañeros y gerentes se puedan capacitar en tema de género. Y para el afuera, entender que del otro lado los medios cumplimos con un rol formador y que somos culpables muchas veces de que se sigan de alguna manera propagando las violencias contra las mujeres y las disidencias. Cumplimos un rol en ese lugar y lo tenemos que hacer con responsabilidad, para mí con mucho compromiso y con mucho orgullo también. Así que me parece que eso es un poco lo que de alguna forma podría compartirles en torno a eso.